ver así, Diego, la primera parte que planteamos es, bueno, es resistencia al cambio, es una barrera psicológica. ¿Qué es lo que pasa cuando de un contexto que en muchos casos hubo eficiencia, yo tenía una gran cantidad de casos, dicen, bueno, ahora tenés que volver a la presencialidad? A ver, vamos a ponerlo un poco en contexto. La Sí. pospandemia, Sí. ¿no? Es decir, Escribiste, claro, escribiste un libro en función un de libro en relación a eso, pero no voy a hacer el chivo hoy, digamos, ¿no? No, pero ¿por qué no? Pero- Lo tenemos que mencionar, porque, a ver, una persona que le cueste ese chip, bueno, Sí. por lo menos lee el libro de Diego Quindimil y decir, mirá que la pospandemia genera muchos cambios. Claro. Y generó una revolución, digamos, no solamente en términos laborales, ¿sí?, sino también en términos personales. Claro. De lo que nosotros queremos para la vida, etc. Y hay un punto muy importante, que es que si en la pandemia nosotros pudimos trabajar desde el home office, ¿por qué ahora, transitando la pospandemia, tenemos que volver a la presencialidad? Esa es la gran pregunta. Claro. Mira, tengo muchos casos. Habitualmente la resistencia al cambio mayor, desde nuestro preconcepto, ¿no?, es, bueno, los organismos del Estado. Pero tengo una amiga que me dice, mira, en el organismo donde yo trabajo, todos trabajan home office, menos en mi oficina. En mi oficina hay que venir presencial. Y esto a mí, que tengo hijas, etcétera, me genera un gran trastorno. Pero sobre todo, esta persona no entiende muy bien por qué en otras dependencias, digamos, ¿no?, del mismo organismo se puede y acá no se puede. Entonces, a mí me parece que el punto detrás de home office sí o no es cuál es la operación y cuál es la razón de por qué hay que venir o por qué no hay que venir, ¿no? Y yo Es te el agregaría, sentido común. está bien, y yo te agregaría, ¿cómo se mide la productividad? Bueno, Pues este yo estoy hablando del lado empresario, Sí, sí. porque si lo hago venir, que vos lo hacés venir, porque bajó la productividad o por otro motivo. Mirá, en general no es tan frecuente que se mida la productividad, más en un país como el nuestro que está tan convulsionado en términos de mediciones. Sí, sí. Pero te quiero traer otro dato más, digamos, ¿no? Es decir, de lo que trajo la pandemia, que en países del primer mundo, Inglaterra, España y algunas empresas también, por suerte, de la Argentina, se está trabajando, mejorando la productividad, yendo al trabajo 4 días a la semana. Es decir, esto de la jornada, la semana laboral de 4 días, está teniendo un muy buen funcionamiento en Gran Bretaña, está teniendo un muy buen funcionamiento en España, y ya en Argentina hay una buena cantidad de empresas que se están animando a esto. Entonces, ni siquiera estamos discutiendo el home office o la presencialidad, ya estamos discutiendo cuánto tiempo tenemos que trabajar semanalmente. Mirá si no ha habido una gran revolución que trajo la pandemia. Bien, primer factor de estrés o de crisis, diría, en materia laboral. Después, justo el último domingo escribiste en Perfil un artículo que me interesó mucho relacionado con el anti-líder, ¿sí? Contanos un poquito la esencia, y bueno, está concatenado el primer tema, pero no es específicamente de este tema, ¿no? Mira, desde hace un tiempo ha habido encuestas que se preguntan por qué la gente se va de las organizaciones. Sí. Y uno de los factores más importantes es tu jefe directo, Sí. ¿no? Es decir, porque tu jefe directo es el representante de la organización. Y entonces, así como hay jefes que promueven buenos climas laborales, el trabajo en equipo, la motivación, ¿no?, que son todos factores que terminan redundando, por supuesto, en la salud mental, ¿no?, porque el trabajo tiene mucho que ver. Individual y colectiva. Exactamente. El trabajo tiene mucho que ver con la identidad nuestra. Está la contracara, que son los antilíderes, digamos, ¿no? Es decir, aquellos que van contra el trabajo en equipo, la motivación, el clima laboral y la salud mental. Obviamente que estos antilíderes están amparados, no nacen de un repollo, digo, están amparados por la cultura organizacional, ¿no? Entonces, hay culturas organizacionales que soportan estos antilíderes. Te interrumpo ahí, Sí. porque te voy siguiendo el hilo. Sí, vamos. Soportan el antilíder. Soportan es, laissez-faire, lo dejo hacer, Sí. lo formo para que realmente actúe así, todos desconfían de todos, o de pronto no tomó conciencia del daño que puede
yo utilicé la palabra productividad, lo que quieras. Clima laboral, porque el clima laboral está asociado a productividad, a la calidad de atención al cliente. Si hay un mal clima interno, ¿cómo vas a atender al cliente? Y vas a trasladar ese clima interno. Bueno, por ahí viene la pregunta. ¿Lo dejan hacer? ¿Viene de arriba? ¿Es una directiva? ¿Cómo? ¿O de pronto no tomaron a la persona adecuada en ese rango jerárquico? Mira, en general de esto no se habla, es decir, se hace. Sí. ¿No? Entonces, no se para la pelota, bueno, a ver, discutamos de esto, hablemos, ¿no? Entonces, cuando la sangre llega al río, recién ahí, ¿no? Es decir, se analiza. Pero nosotros, que estamos acá afuera, mirándolo de afuera, lo podemos pensar, ¿no? Y hay autores que hablaron hay organizaciones que son generadoras de confianza y hay otras organizaciones que son generadoras de desconfianza o de paranoia, ¿no? En donde uno siempre está preocupado, a ver qué no hizo, a ver qué me van a echar, ¿no? Entonces, están estos dos modelos, bien, blanco y negro, para decirlo de alguna manera. Y en la República Argentina, comparándolo con otros países, ¿ves que hay mucha generación de paranoia? Mira, yo cuando publiqué este artículo hice una investigación en la red social LinkedIn y escuchaba cosas que era para agarrarte los pelos, es decir, jefes que se preocupaban por la cantidad de agua que los empleados tomaban, jefes que no dejaban tomar a los empleados café porque hacía mucho ruido revolviendo el azúcar, jefes que no querían que la gente sepa más porque si sabe más, por ahí se va a ir. Es decir, a ver, las dos primeras, si te ves mi opinión, obviamente fuera de tu profesión, ¿no? Sí. Si te diría dentro de la comunicación y la gestión y la administración de empresas. Las dos primeras, bueno, no soy psicólogo, pero patológico, la cucharita. Ahora, el otro, del temor a que sepa más que yo, y no recurrir a la frase de Napoleón que en la mochila de cualquier soldado se esconde el bastón de un mariscal. No recurrir a este concepto visionario que un líder forma nuevos líderes y demás. Y sí se da mucho eso. Decir, bueno, mejor lo piso porque no sea cuestión que me vaya a sobrepasar el día de mañana. bueno, pero es un pensamiento corto porque, a ver, nosotros tenemos que entender que estamos en un mundo del capitalismo, ¿no? Y que el resultado de los líderes, y ahí también pongo no solo los gerentes, sino los dueños de las empresas, se va a basar en la productividad de los colaboradores. Claro. Con lo cual, si los colaboradores están a gusto, si los colaboradores pueden desarrollarse, si los colaboradores pueden tener un buen clima laboral, van a obtener mejores resultados y eso va a redundar en una mayor productividad y ganancia para los líderes y los dueños de la organización. Con lo cual sería hasta atentar contra la productividad de la empresa, no favorecer estas condiciones de trabajo saludables. Tengo una pregunta, pero sin embargo, en muchas de estas empresas, me ha tocado, pero por eso te pregunto a vos, y más de la profesión de psicólogo, ¿no? Muchas empresas te contratan, hay que dar una charla de trabajo en equipo, de motivación y demás. Y de pronto te enterás, en esa charla ya empezás a visualizar, algunos tienen miedo a decirte algo, que es que prevalece la cultura de la paranoia, prevalece la cultura de desconfiar de unos con otros. Entonces uno ve una contradicción, que dicen, bueno, quiero formarlo en trabajar en equipo, quiero que mejore el equipo, pero la cultura sigue siendo esta. Bueno, ahí en el artículo que vos mencionabas, yo tomo una frase de Peter Drucker que dice, la cultura se come la estrategia en el desayuno. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que espectacular. Claro, es espectacular. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener la estrategia de hagamos curso de trabajo en equipo, la estrategia de mejoremos la productividad, pero si yo no conmuevo esa cultura, si no trabajo sobre esa cultura, si no modifico la cultura, va a ser muy difícil que pueda obtener los resultados que la estrategia quiere. Con lo cual, lo que tengo que atacar es la cultura. Clarísimo, Diego, como siempre. Bueno, muchísimas gracias. Un placer estar siempre con vos, Gustavo.